Muy buenas tardes. Hoy es sábado 12 de octubre del 2024. Soy Sergio Villarreal Nogales y estamos en nuestra clase de Derecho Administrativo quinto semestre. El día de hoy vamos a hablar según de la unidad número 8 correspondiente. El día de hoy vamos a ver lo relativo al Sistema Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública. En estos 50 minutos vamos a dar una retrospectiva de lo que actualmente el Sistema Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública contempla, desde su creación, su legislación, los sujetos obligados, y vamos a llegar hasta el punto donde es la Plataforma Nacional de Transparencia y Rendición de Cuentas. Hasta ahí le vamos a parar porque esta unidad la dividimos en dos etapas. La primera, que va a ser este sábado, y la segunda, que va a ser el próximo sábado. Y les adelanto, el próximo sábado vamos a trabajar, ahora sí, ahorita vamos a dar como la introducción a lo que es la transparencia y los sujetos obligados. Y el próximo fin de semana vamos a practicar o a conocer la Plataforma Nacional de Transparencia, y vamos a hacer por lo menos una práctica clínica, o como ustedes le quieran llamar, de cómo solicitar información o verificar la información que está pública, accesible. Y si tenemos, ahí vamos a hacer acierto y error, a ver cuáles son los pros y los contras de la Plataforma Nacional de Transparencia. Ok, sin más preámbulo, comparto pantalla de nuestra presentación de este sábado. Antes que nada, pues muchas gracias por estar presentes y pues ahora sí que les agradezco. Vamos a ver. Ok, a ver, aquí. Profe, Dígame, ¿ahora qué hice, Ricardo? ¿qué no se supone que estaba en la lista de las, ¿cómo se llama? De las funciones que habían desaparecido? Exactamente. Por eso los recursos que ya están en la plataforma y van a ser visibles a partir de la 1 de la tarde, es una pregunta excelente. Y te adelanto, la ley está vigente, el Sistema Nacional de Transparencia está vigente. La última modificación se hizo en el año 2021. Ahorita lo que está precisamente, y lo que platicamos ya clases anteriores, es que, como dice, ya los pusieron en capilla. ¿Qué quiere decir? Que ya hay un dictamen, ya está la elaboración de un dictamen para desaparecer las funciones que tiene actualmente el Sistema Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública, entre comillas, el INAI, y pasarlos a la función de que los administre, en dado caso, cuando ya se dé el contenido final del dictamen, porque en sí no lo conocemos ya cómo va a quedar, es un proyecto, pues pasaría a la administración de la Secretaría de la Función Pública, que también creo que va a cambiar su denominación, o ya cambió. Entonces, pero hasta el día de hoy, todavía, si lo consideramos así, todavía esta semana tiene todas las funciones, tanto la ley como los fundamentos constitucionales que avalan. Entonces, a ver, comparto pantalla para iniciar nuestra presentación. Entonces, ¿quedó claro, Ricardo? Hasta ahorita, hasta el día de hoy, todavía no se le ha tocado ningún pelo al INAI. Sí, profe. Están en capilla, pero siguen todas sus funciones. Siguen operando de manera normal. Órale, pues, entonces empezamos nuestra presentación. Ok, entonces ahí nomás para aclarar, vamos en la semana 9
es la unidad 8 y a veces hay un poquito de confusión porque acuérdense, el primero fue un participación en un foro, hay que todos aportamos algo a ese foro, pero en sí llevamos 9 semanas, es la unidad 8 y la estamos dividiendo en 2 partes, la primera el día de hoy. Entonces el tema es Sistema Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Entonces aquí lo que vamos a ver están divididos en derecho a la información. Vamos a ver el artículo 6, la distinción entre información pública, reservada y confidencial. Esto es muy importante. De hecho, casi todos los objetivos que planteamos aquí son parte del cuestionario que vamos a elaborar esta semana. Pero esta de ser la distinción entre este tipo de información pública, reservada y confidencial, es muy importante que vayan y tomen datos. De todos modos, acuérdense, todos los recursos los pongo a su disposición en la plataforma. Ok, Sistema Nacional de Transparencia, plataforma de transparencia y rendición de cuentas. Y párale de contar, hasta ahí nos vamos a quedar. ¿Por qué? Porque para la siguiente semana vamos a hacer ejercicio ya directamente con la Plataforma Nacional de Transparencia. Hay unos, no dudo que la mayoría de ustedes ya han tenido alguna experiencia con la Plataforma Nacional de Transparencia, han sido positivas o negativas, o nos puedan platicar qué experiencia han tenido al respecto. De manera general, la Plataforma Nacional de Transparencia, bueno, es tema de la próxima semana, pero les doy una entradita. La mayoría de que utilizan esa plataforma pues son investigadores, son periodistas, medios de comunicación, o cuando están elaborando algún proyecto en desarrollo, pues ubican. Y la primera función que se tiene a través, porque finalmente el Sistema Nacional de Transparencia pues busca privilegiar y la obligación que le corresponde al Estado, o sea, la Constitución traslada esa obligación de garantizar el acceso. ¿Y cómo lo va a garantizar? Pues creando mecanismos, y uno de los mecanismos, el principal, es el Sistema Nacional de Transparencia. ¿Cómo se refleja su máximo exponencial del Sistema Nacional de Transparencia? Pues es a través de la Plataforma Nacional de Transparencia. ¿Ok? Entonces, con esa brevísima introducción, pues comentamos que en nuestro país la transparencia es un principio de reciente eficiencia normativa. Su observancia viene aparejada del reconocimiento del derecho de acceso a la información pública. Cuando se publica la Ley Federal de Acceso a la Información Pública Gubernamental en el Diario Oficial de la Federación del 11 de junio del 2002. Entonces, si tomamos en cuenta, pues desde el 2002 ya tenemos esa normatividad. Ahorita les presento el recurso del Diario Oficial. Pero uno dirá, ¿cuál es la información o por qué o qué entes deben de estar obligados a aportar la información? Y así tan sencillo como Sergio Villarreal o Ricardo quiere solicitar cuánto es lo que se genera, por ejemplo, en qué se gasta el recurso del Subsemun o del fortalecimiento para la seguridad pública municipal, cuántos millones de pesos. Bueno, tenemos todo el derecho para preguntar, y la primera instancia pues tal vez sería a la instancia, y válgame la redundancia, acuérdense que no somos expertos en conocer cómo está la estructura de la administración pública estatal, federal o municipal, pero yo sé que en mi fuente de trabajo, que es la seguridad pública municipal, pues ahí quiero saber cuánto destinó ese programa, ese presupuesto del fortalecimiento de las policías municipales
para el ejercicio fiscal 2024, o sea, el que estamos. Y lo pregunto y se lo voy a mandar a mi directora. Tal vez en primera instancia mi directora me diga, pues estás loco, ¿cómo te voy a esa información si es confidencial, si es reservada, si es de seguridad nacional? No. Todos los entes, y la primera pregunta que ustedes se tienen que formar y hacer siempre, ¿quiénes son los sujetos obligados a dar la información? Número uno, todas las... ok, dice... nunca aquí vi... bueno, nunca la dan, nunca informan. Pero fíjate más allá, ¿quiénes son los sujetos obligados? Número uno, todos los entes de la administración pública, federal, estatal o municipal. Y si lo traducimos en lenguaje ciudadano, todas las instituciones de los gobiernos, todas. Pero acuérdense que los gobiernos, las dependencias las representan, ¿qué? Personas. Entonces, tanto instituciones como servidores públicos están obligados a informar, a dar a conocer y transparentar toda la información. Va a haber las excepciones, por lo menos son dos y las vamos a ver más adelantito. La primera y la otro supuesto, cuando les pregunten, bueno, ¿y yo por qué? Que diga la directora de Seguridad Pública, ¿yo por qué te voy a decir esto? No, señora. Uno, usted tiene la obligación de aportar esa información. ¿Por qué? Porque es un recurso público federal que se transfiere al Estado y a los ayuntamientos para las capacitaciones, compra de uniformes o el fortalecimiento, donde lo quiero usar, pero es un recurso federal que está contemplado en los presupuestos anuales. Entonces, la ley es muy clara, todo aquel que reciba recursos públicos. Pero puede decir una, no, pues es que yo no recibo recursos públicos. Todas, si es un ente del gobierno, tiene que tener un recurso público para su funcionamiento, sean en activos o en el pago de su nómina o lo que sea. Hasta los fideicomisos los obliga la ley de transparencia y acceso a la información pública. Hay una ley general, no hay que perder eso. ¿Cuál es el tope legislativo? La Constitución, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y en todos los estados su ley estatal de transparencia y acceso a la información pública. Supuesto 1, tienen sujetos obligados que tengan la obligación o que estén recibiendo recursos. Y segundo, que sea información privilegiada de interés de todas y todos los ciudadanos. Entonces, y va a haber las restricciones, que aquí las vamos a ver. Entonces, vamos a ver qué decía en su momento el Diario Oficial de la Federación del 11 de junio del 2002. Fue cuando se creó la ley. Esto ya lo tienen en sus recursos. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. ¿Ok? Permítame un momento. Ok, ahí les va a aparecer, aquí les aparece esa publicación, primera publicación, en donde nos dice, aquí en la parte superior del lado derecho, dice martes 11 de junio del 2002, y aquí ya nos establece que se crea la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Como primera observación, esta ley no era una ley general, era una ley únicamente de carácter federal que aplicaba
a todas las dependencias de la administración pública federal. Pero es la primera parte, el primer inicio de lo que tenemos de la ley de transparencia. Y ahí aquí es donde definimos precisamente lo que son las, nomás me voy tantito para acá. Aquí quería llegar a la información reservada y confidencial. En estos supuestos que les presento, inicialmente eran los supuestos que vamos a ver posteriormente ya con la ley vigente, que era lo que en su momento, porque esto era novedoso, siempre en todos los gobiernos se ha manejado que cualquier tipo de información no se debe conocer ni los presupuestos, ni en qué se gastan las obras, ni qué es lo que sucede con los recursos que recaban los municipios, los estados, para y cómo se aplican. Esto vino a romper todo ese paradigma, esta ley de transparencia, y ahora todos los contratos públicos, licitaciones, todo es público, la utilización en las compras son públicas, los proveedores que participan en licitaciones son públicas, y eso de una u otra forma ha generado una serie de controversias al propio gobierno. Pero pues únicamente las investigaciones que hacen a través de transparencia, a través de observatorios ciudadanos, pues han obtenido esas informaciones que han logrado llevar a la cárcel pues a personas relacionadas con actos de corrupción. Está el caso de Odebrecht, que finalmente pues estuvo en la cárcel, pero ahorita está en su casa con arresto domiciliario. Estuvo el caso de están casos públicos, como también el de Rosario Robles, la trama maestra, en donde se vieron a través de una serie de tramas relacionadas empresas, universidades, en donde figura, y un principio de cada uno de los asuntos que estamos comentando, pues son la creación de empresas fantasmas. Pero bueno, ¿cuál es la protección que tiene el gobierno para no darle información a Sergio Villarreal si es que se la pide? Y en su momento, acuérdense, estamos ubicados en el 2002, dice, y decía el significado reservada: comprometer la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional, menoscabar la conducción de las negociaciones o bien de las relaciones internacionales, incluidas aquellas información que otros estados o organismos internacionales entreguen con carácter confidencial al Estado mexicano, dañar la estabilidad financiera, económica o monetaria del país, poner en riesgo la seguridad o la salud de las personas y causar un serio perjuicio en las actividades de verificación del cumplimiento de la ley, prevención o persecución de los delitos, la impartición de la justicia, la recaudación de las contribuciones y las operaciones. Algunas ya no se encuentran en la nueva ley, pero otras han prevalecido y las han extendido. Tan es así que hasta por decreto no se quería integrar información de lo del Tren Maya, asegurando de que era una información de carácter de seguridad nacional y que pondría en riesgo, si en dado caso se entregaba a quien se les había entregado las licitaciones, cuántos eran los montos, cuál era el avance de las obras. El gobierno en su momento presentó o se quiso oponer de que no era información pública porque atentaba en contra de la seguridad nacional. Eso entró a la Suprema Corte de Justicia y pues no procedió, siguió adelante, pero ¿cuáles fueron las consecuencias? Que ahorita el Poder Judicial pues ya entró una reforma judicial para tratar de contrastar ¿cómo dice? Coincidencias o no, a veces son los resultados de tratar de transparentar actos de corrupción.
Bueno, entonces regresamos a nuestra presentación. Eso era en el 2002 y mencionaba aquí abajito, sí, podemos ver cuáles eran las reservadas. Y las reservadas, por lo menos vamos a leer unas 3 fracciones, dice. Las que por disposición expresa de la ley se consideran confidenciales, reservadas, comercial, reservada o gubernamentalmente confidenciales. Los secretos comerciales, industria fiscal, bancaria, fiduciario o otros considerados como tal por una disposición legal, las averiguaciones previas y los expedientes judiciales. Entonces, hasta eso era lo que en el 2002 sucedía con la entrada en vigor de la nueva ley. Vamos a ver si cambiamos aquí y vamos a regresar a nuestra presentación. Ok, ya que tenemos ahí por lo menos el antecedente de cómo se fue dando este tipo de inicios de la ley de transparencia, pues ahora hay que ver su significado y vamos a cómo lo toma Información Pública ahora en Baja California Sur. Y en Baja California Sur nos dice el artículo 4 de la Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública lo siguiente. Dice, toda información que genere, posea o administren los sujetos obligados, ya sabemos cuáles son los sujetos. Bueno, tratamos de identificar los sujetos obligados. No los podemos decir o enumerar uno a uno, porque nos pasaríamos todos los 50 minutos diciéndolo. Pero de manera general, ¿qué quedamos? Reciban recurso público y tengan información privilegiada que interese a la colectividad. Dice, administren los sujetos obligados y cualquier otra autoridad como consecuencia del ejercicio de sus facultades o atribuciones o el cumplimiento de sus obligaciones sin importar su origen, utilización, el medio en el que se contenga o almacene, la cual está contenida en documentos, fotografías, grabaciones, soporte magnético, digital, sonoro, visual, electrónico, informático, holográfico o cualquier otro elemento técnico existente o que surja con posterioridad. O sea, toda la información que genere el Estado. Entonces, por eso es muy importante de que las únicas restricciones nos las va a dar más adelante, que son precisamente que se deriva de esto la Ley de Protección de Datos Personales. No nombres, no domicilios, no cuestiones que involucren o sean invasivas a los derechos de la persona. Entonces, lo que la Ley General de Acceso a la Información Pública es su similar que tenemos a nivel estatal. Aquí a nivel estatal, para los que no sepan, tenemos 3 consejeros y esos 3 consejeros analizan las solicitudes de revisión cuando el ciudadano hace una petición al ente gubernamental, lo hace el municipio, lo hace a cualquier oficina del gobierno, o no le contesta, o su contestación no es de manera satisfactoria, y por eso acude al Instituto Estatal de Transparencia y Acceso a la Información Pública cuando el asunto o el ente le corresponde al Estado. Y ahí es donde ya analizarán a través del recurso de revisión y con la ponencia que haga uno de los 3 consejeros, lo van a someter a discusión cada uno de los recursos de revisión en una audiencia, en una sesión pública que ustedes pueden acceder
la recomendación para que tengan eso, entren al canal de YouTube del Instituto Estatal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y como dicen los youtubers, activa la campanita. Entonces, y ya activando la campanita, cada vez que sesionen, ahí ustedes van a estar enterados. Las sesiones no duran mucho, duran aproximadamente unos 30 minutos cuando mucho, y están revisando. Aquí lo interesante es ver todo lo que hay atrás de cada recurso de revisión. ¿Por qué? Porque ahí únicamente te dan un resumen del recurso de revisión, pero, y ahí te dicen, ¿se aprueba o no se aprueba o se omite? Y pues por mayoría se aprueban. Hubo muchos problemas anteriormente antes de que se designara la tercera consejera, porque además eran dos, la presidenta y el consejero. Y pues, si había voto diferente, pues uno y uno, pues no. Entonces hubo momentos que uno y uno daban tres, pero afortunadamente ya se solucionó ese problema y ahorita está trabajando perfectamente el Instituto Estatal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Entonces, así háganlo. Pónganlo en sus favoritos en YouTube, activen la campanita y ahí van a estar en tiempo real informándose los procedimientos de transparencia y acceso a la información pública. El artículo 6 constitucional, en la fracción A, fracción primera, de resumen aquí ponemos, porque son los, como dijimos, ¿cuál es el techo del derecho a la información aquí en México? Del Sistema Nacional de Transparencia y Acceso a la Información. Nuestro techo, la Constitución, Ley General, leyes estatales y, lógicamente, a la par, tratados internacionales en materia de protección a los derechos humanos. Entonces, ese es el equilibrio y nuestro andamiaje constitucional. Entonces, vamos a ver qué nos dice en materia de transparencia y acceso a información pública el artículo 6. Dice, toda persona tiene el derecho, aquí, dice, toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como buscar, recibir y difundir información e ideas de todo índole por cualquier medio de expresión. Consigna los principios y las bases para el cumplimiento al derecho a la información por los distintos órganos estatales en el ámbito de sus respectivas competencias. La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública es reglamentaria del artículo 6 constitucional, del que estamos leyendo el resumen. Entonces, todos y todas en este país tenemos libre acceso a la información, únicamente con las restricciones que la propia ley otorga. Todos los entes tienen la obligación, dentro de sus competencias, de informar, y es una ley reglamentaria. Eso, a grandes rasgos, es lo que nos señala nuestro techo constitucional. Hay otros artículos donde ya de manera particular les van a conferir las obligaciones o la estructura de cómo debe estar integrado, en este caso, el Sistema Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Ahora, ¿qué es la información que vamos a tratar de identificar primero? Ubicar los significados de pública, reservada y confidencial. Y pues al tener identificado esos significados, podemos, en dado caso, construir o establecer las diferencias que existen entre estos tres significados. Entonces, vamos a analizar primero qué es la información pública. La información pública es toda información generada, adquirida, transformada, formada o en posesión de sujetos obligados. Es pública y es accesible a cualquier persona en los términos y condiciones que se establezcan en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, la ley federal y las leyes
de las entidades federativas y la normatividad aplicable respectivamente. Reiteramos, información es toda la que pueda generarse dentro de cualquier administración pública, desde el Ejecutivo Federal, el Ejecutivo Estatal, los congresos, los presidentes municipales, toda la administración pública centralizada, descentralizada, centralizada, paraestatal y órganos autónomos. Todos tienen la obligación porque todos los días se están produciendo información. Vamos el ejemplo. Yo todos los días en mi oficina estoy generando oficios, estoy generando proyectos, estoy intercambiando información. Toda esa información debe ser pública, con las únicas reservas que yo pueda tener. Tal vez, válgame la cuestión, alguna firma de algún convenio que celebramos con algún sector empresarial, en este caso de Los Cabos, porque así lo hicimos. Bueno, si yo quiero publicar, o de hecho es público esos convenios, lo único que le tachamos a esos convenios que elaboramos es los datos, por ejemplo, del domicilio, teléfonos o algo que ya sean inherentes a las partes involucradas en la firma de ese convenio. Pero las cláusulas, las declaraciones, el contenido y el objeto de ese convenio es público. Y que me digan, nos llegue una información: quiero ese convenio, por favor, me lo puedes imprimir, me lo puedes mandar y todo. En primera instancia, pues yo más le contestaríamos a través, porque esa solicitud llega a través de la Plataforma Nacional de Transparencia y ya llega automáticamente a correos electrónicos. Y llaman y me dicen: oye Sergio, acaba de llegar esta petición, ¿cómo le contestamos? Entonces, pues ahí vienen las condiciones en que uno puede contestar. Aquí, como en nuestra oficina todo es transparente, pues ese convenio está listo y está dentro de un micrositio en donde hay un enlace, y perfectamente sin restricciones, como dicen, pulsándole al enlace, ahí únicamente puede entrar. Si es o se tiene esa posibilidad, pues en dado caso se imprime tal vez algún tanto de una copia sobre esa situación. Pero como dicen, lo que te piden, das. Si te piden naranjas, vas a dar naranjas. Si te piden melones, vas a dar melones. Pero no puedes, si te piden naranjas, vas a dar limones o vas a dar tomates. Por eso es muy específico, y desafortunadamente muchas personas, muchos ciudadanos se sienten frustrados al pedir una información en donde no tienen el objetivo claro de su petición. Y válgame la situación, dentro de las administraciones públicas, federal, estatal o municipal, pues hay viejos lobos que saben cómo contestar o cómo sacarle la vuelta a dar información pública. Entonces, con que el significado de la pregunta cambie, o que una pregunta la hagan en dos términos totalmente diferentes, o en una pregunta vayan insertas dos, ya empieza a haber un desvío del objetivo de la petición. Tan sencillo: ¿qué es lo que quiero? ¿Cuánto se gastó? ¿Cuánto se usó? ¿Dónde se usó? Y muchas dependencias que tengan esa disciplina de transparencia, pues lo tienen en sus portales, y son varias fracciones del artículo 75, en este caso, que tenemos que consultar el artículo 75 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Baja California Sur, en donde obliga a todas y todos, tanto servidores públicos como dependencias estatales o municipales, a cumplir con una serie de fracciones. Recordemos: publiquen sus presupuestos, publiquen sus nóminas, publiquen su catálogo de salarios, puestos, publiquen licitaciones, publiquen contrataciones, publiquen las declaraciones patrimoniales, publiquen las sanciones emitidas en contra de las y los servidores públicos.
publiquen todo. Y ese es el ejercicio que vamos a hacer a partir de la próxima semana. Como dicen, vamos a calificar nosotros como estudiantes de Derecho si realmente se está cumpliendo con lo que dice el artículo 75 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con los entes. Porque fíjense, hasta los sindicatos, hasta los partidos políticos, tienen la obligación de transparentar todos sus procesos. Y por lo general no lo hacen. Entonces, eso es parte de lo que vamos a hacer la clase pasada. Ahora, ¿qué es la información reservada? ¿Y cómo se va a reservar esa información? Pues aquí nos dice, y ya saben, interrúmpanme si tienen alguna duda, pero van a ver la próxima semana, se lo estoy dejando como el estreno de la próxima película de verano, ¿no? Pero en sí, vayan pensando a quién le van a... Ustedes la próxima semana se van a convertir en órganos investigadores. ¿Por qué? Porque van a investigar a qué servidor público quieren solicitar o ver qué información tiene pública ese servidor público. El que ustedes manden. ¿Sí? No me digan el gobernador, ¿no? Si pensaron. No se crean. Cualquiera. Puede ser desde el gobernador, puede ser cualquier diputado, puede ser cualquier servidor público, puede ser su maestro en derecho administrativo, pueden ser ustedes mismos si son servidores públicos. Entonces, esa va a ser la labor que vamos a analizar en la clínica que vamos a tener la próxima semana. Entonces, vayan pensando, a ver, ¿a quién va a ser que tengamos la información pública? Porque vamos a tratar de cruzar varias plataformas. La ley de plataforma de acceso a información pública, esto es muy importante porque, fíjense, es una lástima tener servidores públicos, profesionistas, que están en oficinas públicas y no... Adelante, Marta. Adelante. Maestra, tengo una pregunta. Yo estoy tratando de leer esa frase y todo. La cuestión es esta. Yo estoy en una área donde estoy desmanchando animal. Hace poquito me mandaron a solicitar información de la ley de transparencia sobre los reportes. La cuestión es que cuando yo llegué al área no había información. Yo apenas la estoy recabando. Bueno, estoy llevando un control. Imagínese lo que tuve que hacer, poner toda la comandancia patas para arriba para buscar la información. Y lo peor es que me lo están pidiendo de un día para otro. Ese es el problema. ¿De dónde saco tanta información? Saco tantos datos, estadísticas, todo eso. Esa es la cuestión muchas veces cuando le están solicitando a una área, a una dependencia, una información, cuando no están recabando la información como corresponde. ¿Cómo le vamos a hacer ahí? O sea lo digo por mi expectativa de que yo pasé por ese asunto y tuve que buscar una información, se puede decir, por hasta debajo de las piedras, para poder entregar una información que a lo mejor no fue al 100%, pero tuve que entregar con lo que tenía. ¿Por qué? Porque la información que en el momento que era un año y medio atrás, no estaba recabada correctamente. Apenas al momento de que yo lo tuve, pero se puede decir que yo lo tengo ahorita, se puede decir al corriente, no lo puedo decir que al 100%, pero es la información que yo tengo. O sea, ¿cómo vamos a ahí ver en la transparencia si está correcta, no está correcta? O sea, usted explíqueme ahí cómo vamos a verificar si la información que está en la plataforma es la correcta. Sí, muchas gracias, Marta, y excelente pregunta. Fíjate, la ley, aquí abajo la vamos a ver, te da 20 días, dice 20 días, no te dice si naturales, hábiles o no, pero te dice 20 días, consideramos que sean 20 días subsecuentes, ojalá sean 20 días
hábiles, ¿no? Nos daría un poquito más de tiempo para enviar la información, y de manera extraordinaria solicitando alguna por la cantidad tal vez de expedientes, hojas o de dificultad para encontrar esa información, te da 10 días más. Pero bueno, déjate los días. A lo imposible no estamos obligados tampoco. El servidor público no está obligado a lo imposible. Entonces, tú con tu esfuerzo que estás haciendo, cuando dices, no había nada, pues también es dable, vas a tener que informar lo que hay. Otra cosa es el desconocimiento por parte de los titulares, no de ti, sino de los titulares de la ley de transparencia, porque es lo que yo decía, vienen las preguntas, y a veces, por ejemplo, yo a veces digo, ay, yo estoy como el Borras, digo una cosa y después digo otra. Entonces, no hay que, todas las preguntas, si uno ve unas preguntas, por eso digo, hay que seccionar las preguntas y ponerle el punto. Porque es como los delitos o como la interpretación de algún delito, el concepto. Si uno lee el concepto de un delito, apoderamiento de cosa ajena, mueble, con el ánimo de apropiación o de lucro. Bueno, a ver, apropiación, lo pongo aparte. Entonces, las preguntas las debemos de seccionar. ¿Qué es lo que me estás pidiendo? Y es el ejemplo de las naranjas y que me dan limones. Si yo veo al primer momento que que no está la pregunta no está especificada claramente, inmediatamente quien me la está mandando a plataforma, a través de la plataforma, le voy a indicar que por lo menos la pregunta 2, 4 y 6 no está clara o no tenemos un significado, y solicito que se le pida más información o la aclare la persona que está pidiendo la información. Eso es lo que se tiene que hacer, y con la que sí correspondo, lo que sí más o menos pueda tener, pues voy a contestar. Pero si no tengo toda la información, también le tengo que contestar, ¿sabes qué? Pues es todo lo que tengo hasta ahorita, nada más. Ya habrá otras instancias que pueda tener, pero para eso se deben de formar comités de transparencia. Primero, para valorar qué es la información que se pueda clasificar como reservada o confidencial. Hay mucha información que ustedes tienen a su mano y que por el miedo de informar a transparencia dan a conocer datos personales, nombres, domicilios, fotografías, muchos datos que le llega de primera mano a un ciudadano que no tiene ninguna obligación de conocer. ¿Qué leímos ahí? Todos los documentos, por ejemplo, en la averiguación previa. Si ustedes están en una dependencia de seguridad pública, pues finalmente el objetivo que ustedes tienen es de que ese informe, esa investigación o ese parte de novedad de su informativo, pues va a llegar o está parte en alguna averiguación previa. Ahí tendrán que ustedes valorar si dan ese tipo de información. Lo que deben de dar ese tipo de información son datos estadísticos, son manejo de presupuestos, son cuestiones que sean inherentes al uso del recurso público. Pero ya datos más específicos, ahí sí, ya será cuestiones de los titulares de ponerles un alto, solicitar que se aclare la información, y con la que sí tienen, pues informar lo que se tiene. A lo imposible no estamos obligados. No sé si Marta, ahí te di un hortito sobre el respecto. Gracias, maestro. Bueno, gracias a usted. Y aquí hablando de lo mismo, pues información reservada. La información pública podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en términos de lo dispuesto de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información. No puede clasificarse como reservada, escuchen bien, aquella información que esté relacionada con violaciones graves a los derechos humanos o delitos de lesa humanidad, de conformidad con el derecho nacional y los tratados internacionales del Estado mexicano, sea parte o cuando se trate de información relacionada con actos de corrupción de acuerdo a las leyes aplicables. No sé, estaba leyendo esto y por aquí me estaba pegando la serie de Ayotzinapa. Entonces, el gobierno en su momento quiso ocultar o reservar
y no por 5 ni por 10, hasta por 25, hasta 30 años esa información. Finalmente, ¿qué estamos viendo en ese caso especial de Ayotzinapa? Que hay violación de derechos humanos, que hay coalición de servidores públicos para cometer actos, que hay delincuencia organizada, hay un montón de situaciones, y que se quiso proteger y reservar. ¿Por qué? Porque uno de los entes involucrados fue el ejército mexicano. Entonces, debe haber, sí, hay información sobre el mismo caso que está reservada, pero que siguió todo el procedimiento que establecen los comités de transparencia y que avaló que realmente no se puede dar a conocer. Tal vez, ¿por qué? Porque forma parte de una investigación, de una averiguación previa que se encuentra en activo. Y por último, para hacer la diferenciación, ¿por qué? Porque también es parte de las preguntas, ¿qué es la información confidencial? La que contiene datos personales concernientes a una persona física, identificada o identificable. Los secretos bancarios, fiduciarios, industriales, comerciales, fiscales, bursátiles y postal, cualquier titularidad correspondiente a particulares, sujetos de derecho internacional o sujetos obligados cuando no involucre el ejercicio de recursos públicos. Aquí es lo que comentaba hace un momento, que tengan mucho cuidado cuando aporten información. Estúdienla, véanla, que coincida con lo que están pidiendo. Si no coinciden, no manden nada y que se someta a un recurso de revisión. Pero si en dado caso manden, omitan todo esto. Hay unos programas en Google que ya te testan automáticamente nombre, domicilio, todos los datos personales. Ya ahora con la nueva inteligencia artificial es otra forma que también te lo testa. Y hay programas que venden que también ya te testan ese tipo de información para que uno no esté a la antigüita y le esté poniendo cintillos negros y tardes 1000 horas en tratar de que se protejan esos datos. Entonces tengan mucho cuidado porque sí lo están haciendo, se están publicando. ¿Y cuál es la realidad? Ustedes consulten algunas investigaciones periodísticas y ahí están saliendo datos. Y esa información periodística no es que el periodista se la dieron la información abajo del agua o de manera ilegal. No, el periodista la solicitó a través de un portal de transparencia y únicamente el ente obligado, sin revisar, se la dio completita. Entonces sí tengan mucho cuidado con eso. Conozcan la ley y les va a quitar muchos dolores de cabeza, tanto en los plazos que ustedes tienen que presentar esa información, como los recursos que ustedes también pueden ser escuchados a través y oponerse a preguntas que sean totalmente fuera de cualquier contexto y que no están obligados a proporcionar. ¿Ok? Aquí tenemos... me brinqué una, perdón. ¿Fue alguna? Dice, el Sistema Nacional de Transparencia, dice, el artículo 28 de la Ley General de Acceso a la Información Pública se integra por un conjunto orgánico articulado de sus miembros, procedimientos, instrumentos y políticas, con el objeto de fortalecer la rendición de cuentas en el Estado mexicano. En sí, es la cúpula de cómo está, cómo se va a administrar y cuáles son las acciones que se van a hacer para que todos los entes estén obligados. En este caso, pues todos tenemos identificado el órgano rector, que es el Instituto Nacional de Transparencia, que hasta el día de hoy se encuentra vigente. Ya informamos en clases anteriores que está en peligro de desaparecer, pero hasta el día de hoy todavía está vigente. ¿Quiénes lo integran? Lo integra el Instituto Estatal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los organismos garantes de las entidades federativas, la Auditoría Superior de la Federación, el Archivo General de la Nación, el Instituto Nacional de Transparencia, y faltaría un sexto que no está en la ley, pero pues no menos importante, y pues tengo que sería el Sistema Nacional Anticorrupción,
¿Por qué? Porque finalmente el Sistema Nacional Anticorrupción es la que de una u otra forma vela para el cumplimiento primero de la transparencia, pero lo segundo, las sanciones que deben de imponer tanto el Instituto de Transparencia como pues los órganos internos de control, las contralorías, quienes no aporten o no suministren la información. Desafortunadamente, las sanciones hasta ese momento que incluyen la ley, pues son muy bajas. Bajas en el sentido que son apercibimientos públicos y lo otro son multas. Pero no nos establecen, si bien es cierto, es una autoridad administrativa, pero no te dice que pueda fincar alguna responsabilidad en donde pueda el órgano interno de control de las instituciones hacerlo efectivo y considerarlo si es una falta grave o no grave el no aportar la información. Aquí sí está dado que el no aportar la información pues se considera una falta grave y que eso está sancionado, pero debe ser específico la ley. No debemos de tener a otras leyes o ver cómo articular otras leyes para hacer sancionable un ente o una persona o un servidor público que no aporta la información. Ahí andamos tratando de tejer o tratamos de ver cómo poder sancionar al servidor público cuando la realidad es únicamente un cocorronazo o una multa. Tenemos que ver realmente qué instrumentos se pueden tener y qué obligaciones tiene ese sistema nacional. Es establecer los lineamientos de instrumentos, objetivos, indicadores, metas, estrategias, códigos de buenas prácticas, modelos y políticas integrales, sistemáticas, continuas, evaluables, tendientes a cumplir los objetivos de la ley general. En pocas palabras, hacer políticas públicas para que todas las instituciones cumplan. Aquí en Baja California Sur está a través de la Contraloría, está como caballito de palo, órale, cumple, y el cumplimiento es al artículo 75 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Baja California Sur, en donde establece aproximadamente unas, válgame, no me crean, pero son como 15 fracciones, si no es que un poquito más, y válgame, ahorita no lo tengo a mano, pero habla de lo que comentamos. Publica presupuesto, publica otro catálogo de servidores públicos, publica las declaraciones patrimoniales de tus servidores públicos, contrataciones, proveedores. Eso es lo que, y a través de la Contraloría, insiste en que todos tengan esos portales de transparencia, que por lo menos esa información la tengan pública. Y eso es lo que debe de hacer el Sistema Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de manera general, pero aquí en Baja California Sur, a través de nuestro Instituto Estatal de Transparencia, que como órgano vigilante pues sería la Contraloría, que cumpliera con esos portales. Y llegamos a la Plataforma Nacional de Transparencia, ya para ir cerrando, y esta plataforma pues es la que vamos a ver la próxima semana, en donde, como le digo, vayan pensando algún nombre o si pueden ir haciendo el ejercicio, irse metiendo a la Plataforma Nacional de Transparencia e irle, como dicen, calando a ver si puedo tener ese acceso para que tengan conocimiento. ¿Se pueden registrar con su nombre? Sí. ¿Pueden utilizar un apodo? También. ¿Por qué? Porque si uno pide a través de transparencia, pues por ejemplo, aquí yo lo pediría como Checolín 2007, siempre utilizo esa situación. Bueno, pero pues la gente no sabe quién es Checolín 2007. Bueno, me voy a proteger para que no me identifiquen. Aquí la situación es como digo, si yo pido algo, yo doy mi nombre completo. ¿Por qué? Porque quiero que sepa, al que ando investigando, que sepa quién soy, qué es lo que busco, y que no me dé el miedo, el temor de que digan, uy, me ando escondiendo a través de un anonimato. No, el mejor objetivo y clave es que cuando ustedes piden esa información sean directos. Desafortunadamente, aquí el gobierno o los servidores públicos sienten que el pedir información te conviertes en un objetivo
y enemigo número público del gobierno. Y no debe ser así. Debe ser de que realmente uno lo pida porque debe tener conocimiento en qué se utilizó tu recurso. ¿A quién le pagaste para que ese recurso te pavimentara la calle? O te tapara un bache, o te prestara los servicios de luz, agua o drenaje. Yo debo tener ese conocimiento como ciudadano. ¿Por qué? Porque finalmente, ya no digo si pago los impuestos, que claro que los pago, pero formamos parte de una colectividad que debemos de tener un bienestar colectivo y no debemos de que de manera discrecional los gobiernos estatales o municipales utilicen su presupuesto de manera discrecional. Y precisamente el objetivo de la ley de transparencia y acceso a la información pública es de que poder observar que los recursos públicos y todo el ejercicio de la administración pública, tanto estatal como municipal, sea conforme a sus programas y planes de trabajo y no se nos desvíen por otro lado para andar proporcionando apoyos colectivos en beneficio de alguna actividad política, algún partido político o alguna de imagen personal que pueda tener la o el servidor público. Pues con esto, bueno, lo último, únicamente la diferencia, los diversos significados de rendición de cuenta, lo digo de manera rápida, que dicen varios autores aquí, y la tarea semanal, que van a ser 10 preguntas sobre el tema y los recursos que tenemos. Ackerman señala, la rendición de cuentas es el proceso proactivo por medio del cual los servidores públicos informan, explican y justifican sus planes de acción, su desempeño y sus logros y se sujetan a las sanciones y responsabilidades. Ok, con esto termino. Las otras tienen casi el mismo significado, pero sí para explicarle. Muchos entes, y van a revisar algunas páginas de internet, incluyendo la de la UAPS, en donde verifiquen si se cumple con la rendición de cuentas. Vámonos a los servidores públicos. El hecho de que crean que publicar los presupuestos, publicar el catálogo de puestos de servidores públicos o dar a conocer las declaraciones patrimoniales, el servidor público cree que con eso es una rendición de cuentas. Y déjeme decirle que está muy equivocado. ¿Por qué? Porque la rendición de cuentas es el ejercicio puro del servicio público. El presupuesto transparente desde las licitaciones, no desde que nos notifican a quién se le dio. No, viene un proceso de licitaciones en donde se tiene que valorar que realmente las personas, los acreedores o los contratistas sean personas o sean empresas dignas de todo crédito y que sean transparentes y no sean prestadores o que se coludan con otros servidores públicos para obtener un beneficio personal. La rendición de cuenta va más allá de publicar una página de internet. Es de manera integral que el servidor público sea ético, transparente, que preste sus servicios conforme a los códigos de conducta y que evite los actos de corrupción. Entonces, pues con esto damos por terminada nuestra sesión semanal de transparencia. Esta es la primera parte. La segunda, como ya les comenté, vamos a hacer una clínica, vamos a dar una pequeña introducción de lo de la Plataforma Nacional de Transparencia y vamos a analizar algunas propuestas, y si no hay propuestas, pues yo las voy a poner, de a quién le queremos saber más información de algún servidor público. Y no es de que se sientan o que se está persiguiendo, no, sencillamente es como un acto académico que debemos de verificar si la Plataforma Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública, si realmente funciona para los datos. El cuestionario que necesito y que cada semana se lo estoy pidiendo, es de que se tomen un poquito de tiempo de su parte, tal vez una media hora, 15 minutos, y me contestan una pregunta tal vez por día o algo. Son 10 en esta ocasión, parecen muchas, pero si se concretan a los recursos, van a ver.
definición de transparencia, señale la diferencia entre transparencia y acceso a la información pública, cuáles son las informaciones reservadas y confidenciales, ya las vimos aquí, de lo que dice el diario oficial del 11 de junio del 2002. Tengan mucho cuidado porque he hecho unas observaciones en donde he detectado que están haciendo, bueno, no, repito, no quiero decir nada, pero hay respuestas similares de 2 o 3 compañeros. Lo pueden hacer, no hay ningún problema, pero que nadie lo sepa, ¿no? No, pero que lo haga, que la respuesta esté bien, pero lo malo que está mal la respuesta y por eso se las tengo que estar corrigiendo. Entonces, pueden trabajar en equipo, pueden hacer lo que quieran, pero la intención es de que si van a contestar, la contesten lo mínimo correcto. Y por eso ponemos los recursos, porque me la están contestando mal y todavía son 2 o 3 compañeros que me la contestan exactamente con el mismo punto y la misma coma. Entonces, traten de mejorar aquellos que tengan esta dificultad y vamos a salir adelante. Explique cuál es la información confidencial, la acabamos de ver, de la ley vigente, que es la rendición de cuentas. Ahí pueden mencionar el cuadrito que estamos haciendo de las tres significados de la rendición de cuentas. ¿Qué acciones se deben tomar en cuenta para la rendición de cuentas se haga efectiva? Señale las obligaciones específicas de las personas físicas o morales que reciben o ejercen recursos públicos. Pues, ¿cuál es? Pues, informarlo, transparentarlo, subirlo a su plataforma de transparencia. Ahí está en la ley. ¿Y quiénes deben de presentar una solicitud de acceso a la información? Facilita, pues, nosotros, los ciudadanos, cualquier persona. Pero es todo lo que tendría que para esta semana. Entonces, nomás dejé de dejar de compartir. Pregunto, ¿tendrán alguna duda, alguna sugerencia para esta semana? Soy todo oídos. Tienen 2 segundos para contestar, 1 y 2, no hay contestación. Todo bien, profe, todo bien. Bueno, ok, entonces como cada semana, pues yo siempre les agradezco mucho haberme aguantado estos 50 minutos y pues nos vemos en la próxima semana. Les agradezco, subió el porcentaje, hoy recibimos 18 trabajos para calificar, eso quiere decir que ahí vamos, ahí la llevamos, ya estamos más allá de la mitad y no baje la guardia, ya vamos a cerrar y las últimas clases vamos a terminar muy bien. Nos faltan 1 o 2 unidades y vamos a hacer, si no mal recuerdo, un resumen general, pero ahí la llevamos. Y les agradezco de veras todo ese apoyo que me han brindado y la tolerancia que me han tenido. Muchas gracias y hasta luego. Bye, profe. Hasta luego. Profe.